en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno, quedamos, esta es nuestra tercera clase acerca de lo que es oración y vida devocional. Entre estos, no solamente vamos a hablar de la oración, vamos a tocar el tema de lo que es el ayuno y vamos a tocar lo que es la institución de la cena del Señor. Después de esta materia vamos a hablar lo que es adoración, término proskuneo, y usted se va a dar cuenta como un 90%, no voy a generalizar, aunque decir un 90, hermano, es mucho, y usted se va a dar cuenta que un 90% de nuestros supuestos adoradores, cuando usted conozca lo que es adoración, los principios, usted se va a dar cuenta que la mayoría de nuestra gente en nuestra iglesia son aduladores, no adoradores. Adular es una cosa y adorar es otra. La adulación nace del alma, la adoración nace del espíritu. Y cuando nosotros hablemos los principios, decir, wow, qué difícil es calificar para ser un adorador. Muy difícil. Por eso Dios busca adoradores, no adoración. Y eso lo vamos a explicar muy claro. O nos toca hablar acerca de verdades intrínsecas de la oración. Ya dimos algunos pasos de ello. Decíamos que el único medio que tiene el creyente para comunicarse con Dios es la oración. Acuérdense que con este seminario nosotros, o el propósito y el objetivo como maestro, es enseñarlo a usted a orar, para que se pueda cumplir en usted el principio de Santiago cuando dice la oración eficaz. La palabra eficaz es la que engrana, la que cumple con los principios, es el anillo al dedo. La oración eficaz dice puede mucho. La palabra iscus que aparece allí puede mucho. O sea, no hay fuerza, no hay resultados en la oración si no se ora conociendo todo el sistema de lo que tenga que ver con la oración. Eso es nuestro objetivo, enseñarle verdades intrínsecas en la oración. El único medio que tiene el creyente para comunicarse con Dios es la oración, lo decíamos. Lo otro es, la oración nos permite llegar hasta la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Eso nosotros lo explicamos lo del cielo de bronce. Eso, mire, hay gente, escuche bien esto y présteme atención por favor. Tenemos un montón de gente en la iglesia doctrinando o haciendo doctrinas en nuestras congregaciones, tomando verdades que no dejan de ser verdades, pero que son verdades circunstanciales y que están escritas en el Antiguo Testamento, que no nos sirven a nosotros en el Nuevo Testamento. No dejan de ser verdades, son verdades, no dejan de ser inspiradas por Dios, fueron inspiradas por Dios, pero dichas verdades son verdades circunstanciales, no son verdades trascendentales. De modo que dichas verdades no las debemos tomar para nosotros, ni debemos hacer de ellas una verdad absoluta en el sentido del tiempo, en la dispensación en la que estamos para nosotros, porque no nos sirve. No nos sirve. Por decirle algo, ¿no? Por decirle algo, maestro, la Biblia dice que lo que yo pongo a los pies será mío. Eso es falso. Eso es una verdad que la Biblia lo dice, pero es una verdad que a ti no te sirve. Porque a quien Dios le dijo, todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo, fue a Josué. Primero se lo dijo a Moisés y le puso límites desde el río Éufrates hasta. Todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Y cuando Moisés muere, le dice lo mismo a Josué. Esa verdad
que es circunstancial para Moisés, pasó a ser trascendental para Josué y siguió siendo circunstancial en Josué porque a mí tampoco me sirve. O sea, Dios me dice, José, Señor José, ¿te acuerdas lo que le dije a Moisés? ¿Qué Señor? Y lo que le dije a Josué, ¿qué Señor? Que todo lo que pisare la planta de sus pies será de él. Sí Señor, vea tú lo mismo, pisa el terreno en fe y será tuyo. Esa verdad circunstancial pasó a ser trascendental para mí, porque Dios fue el que determinó que las cosas se dieran así, en una palabra de sabiduría o de ciencia. Pero sigue siendo circunstancial para mí porque a ti tampoco te sirve. Al maestro del Señor le funciona, a mí me tiene que funcionar. No, Dios me dijo a mí y usted tiene que esperar que Dios se lo diga a usted. Hay verdades que están en el Antiguo Testamento escritas que son trascendentales y que aunque Dios no me las diga, cuando yo las tomo en fe, me pertenecen porque forman parte de promesas, forman parte de bendiciones, mi legado, etc. ¿Ya? Entonces, lo nuestro con el seminario de la oración es que usted aprenda a orar y debatir un poco algunas cositas que se están tomando del Antiguo Testamento al Nuevo que no nos sirven. Por ejemplo, cielos de bronce. Yo escuché un hermano haciendo una supuesta guerra espiritual que no aparece en la Biblia en ninguna parte del término guerra, para referirse a la iglesia. Y eso yo se lo voy a enseñar a usted en una materia que se llama conflicto entre dos reinos. Usted va a ver esa materia conmigo. Y yo le voy a enseñar a usted que no existe, no hay tal cosa como decir estamos en guerra. La Biblia en ninguna parte enseña eso. Pero hay quienes le han dado un lugar a Satanás que no le corresponde. Y no se han ubicado ellos como creyentes en el lugar que le corresponde. Entonces, estamos en guerra. Perdón, ¿de qué usted me está hablando? Entonces tomamos la idea que fue lo que sucedió, lo que se dio en el Antiguo Testamento, que sí habían cielos de bronce y tierra de hierro. Dice, vuestros cielos serán de bronce y vuestra tierra será de hierro, hablando de la maldición que vendría sobre las naciones que quebrantarían los principios. En nuestros tiempos eso no se da. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es una posición que nos da Pablo. Pablo dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y óigame bien, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando Balac, el rey, llamó a Balaam, al profeta, para que maldijera a Israel, porque toda nación que Balaam maldecía perdía la guerra con Balac. Y le tocó la confrontación entre Israel y los de Balac. Una confrontación que hubo y Balac, el rey, llamó a Balaam y le dijo, mira, maldíceme Israel, porque cuando tú maldices pierde la nación. Y Balaam le dijo, no los puedo maldecir. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, bendito es y bendito será. O sea, la nación de Israel es escogida por Dios, es bendecida por Dios, yo no los puedo maldecir jamás. Entonces, si eso se dio en una dispensación que las cosas podían cambiar, en este caso no, pero podían cambiar, cuanto más ahora que las cosas ya fueron establecidas en el Tribunal Supremo del Cielo, donde jamás y nunca nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. La Biblia dice que nosotros somos benditos con toda bendición espiritual. El que usted esté caminando en terreno de maldición por quebrantar el principio, ese es su problema. No espere que de Dios venga juicio, que de Dios vengan terremotos, que de Dios venga que te quite, que Dios te va a quitar tus hijos, que Dios te va a quitar a tu mamá, que Dios te va a quitar a tu papá, que Dios te va a quitar a la suegra. Bueno, si se lleva a la suegra, gloria a Dios. No, mentira. Que Dios te va a quitar a la suegra, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. ¿Está bien? Entonces, determine usted su bendición y su maldición. Usted la determina. Explicamos, nos toca ahora tratar con el poder, que es un principio que es muy importante. Por favor, présteme mucha atención en esta verdad. A través de la oración, como adoramos, debemos entender que